Noticias también tienen a su disposición mi cuenta personal @edesousag. La tarde de hoy vamos a estar analizando el tema eléctrico en Venezuela, dado que el día de ayer se produjo ya el primer apagón nacional del mes de abril, tomando en cuenta que en el mes de marzo se realizaron aproximadamente 4 apagones a nivel nacional, esto sin contar aquellos estados, por supuesto, que aún no tienen un servicio eléctrico estable y que viven día a día con el racionamiento eléctrico, como es el caso del estado Zulia. La electricidad, por supuesto, ha agravado otros problemas y otros servicios básicos del país, como lo es el acceso al agua, tan necesaria para poder sobrevivir en Venezuela. En tan solo minutos vamos a estar conversando con Jorge Alejandro Rodríguez. Él es ingeniero eléctrico y nos va a explicar un poco a detalle sobre cuáles son las necesidades del sistema en Venezuela y qué es lo que se debería hacer para tratar de solventar esta situación, tomando en cuenta pues que es un sistema eléctrico en el cual se destinaron millones de dólares, los cuales fueron a manos de la corrupción y no fueron invertidos correctamente en el sistema eléctrico nacional. Nosotros, por supuesto, también vamos a estar compartiendo con todos ustedes los detalles que vamos a tener a través de las redes sociales y, por supuesto, compartiendo detalles de cuáles son esos estados que aún permanecen sin energía eléctrica. Recordemos que también el Ministerio de Energía Eléctrica, encabezada por el ministro Igor Gaviria. Vamos de inmediato con nuestro entrevistado a la tarde de hoy, Jorge Alejandro Rodríguez, como ya les comentaba, ingeniero eléctrico, para que nos comente un poco, señor Jorge, cuál es la situación real del sistema eléctrico en este momento, dado que el día de ayer ya se produjo el primer apagón nacional del mes de abril. Sí, buenas noches, Stephanie. Es una situación de crisis que estaba avisada desde hace ya más de una década y simplemente pues la naturaleza, los hechos ya nos alcanzaron. El sistema de transmisión está totalmente, que es el que trae la energía desde el sur de Venezuela hasta la zona del norte, que es la parte con la mayor población en Venezuela, está totalmente colapsado y cualquier pequeña falla, es decir, cualquier incendio forestal, cualquier problema que sería usual en una de esas líneas, se convierte en un problema de marca mayor. Es decir, por ejemplo, entendemos que el día de ayer la falla habría sido en lo que se llama el sistema de 400, es decir, no es el sistema principal, es un sistema importante, más no el principal, y sin embargo, eso, aún con una baja carga en todo el sistema nacional, causó la salida de la casi totalidad de los estados de Venezuela. Es decir, es una situación en la cual el sistema eléctrico está, como quien dice, agarrado con pinzas, colgado con unos hilitos. Sí, señor Jorge, también quisiera que nos comentara un poco cuál es la inversión real que se debe hacer en el sistema eléctrico venezolano si hablamos de millones de dólares, tomando en cuenta pues que el argumento recurrente del régimen de Nicolás Maduro ha sido un supuesto saboteo. Bueno, hay estudios tanto de la Universidad Central de Venezuela como de la Universidad de Carabobo que desechan totalmente la hipótesis de un saboteo cibernético o de cualquier un pulso electromagnético y demás ideas. Es decir, existe dentro de la academia, dentro de los expertos, un consenso que el problema es un problema de mantenimiento. En cuanto a la cantidad de dinero que sea necesario invertir, hablar de eso en Venezuela es, diríamos que infructuoso, porque si en algún país se ha gastado dinero, se ha metido dinero en el sistema eléctrico, ha sido en Venezuela. Se han gastado decenas de miles de millones de dólares que serían más que suficientes para tener una infraestructura del primer mundo y eso solamente, o básicamente, según estudios, por ejemplo, de Transparencia Venezuela, ha ocurrido un sobreprecio en la compra de esos equipos realmente escandaloso. Por ejemplo, el estudio de Transparencia Venezuela, que está en internet, disponible para quien lo quiera ver, muestra en uno solo de los proyectos, que es el proyecto de Tocoma, un sobreprecio de alrededor de 7.000 millones de dólares. Es decir, un proyecto que se valora, que se cree puede haber costado, o debería haber costado 3.000 millones de dólares, ya se han gastado más de 10.000 millones, es decir, 7.000 millones de diferencia, y aún ni siquiera se ha concluido. Está instalada una sola de 10 máquinas generadoras y esa que está instalada no se le han hecho ni siquiera las pruebas. Entonces, la situación en Venezuela no es simplemente de que se requieran recursos, que en estos momentos Venezuela no tendría, si fuera el caso, sino un tema de gerencia y un tema de acuerdos. Hoy día, y esto es algo que conversábamos ayer en una conferencia en el Colegio de Ingenieros,
El problema técnico en Venezuela requiere además una solución política. En estos momentos, la situación a la cual la mala administración de los últimos 20 años del sistema eléctrico ha llevado al colapso del mismo, junto con otras empresas, pero específicamente el sector eléctrico, ya no es posible para quienes se encuentran en Miraflores, es decir, en el Palacio de Gobierno en Venezuela, el solventarlo. Es imprescindible que esta emergencia humanitaria eléctrica que tenemos en Venezuela, o sea, esta emergencia humanitaria que se manifiesta en el sector eléctrico, porque tenemos los enfermos que no se pueden dializar, las personas en los hospitales, el venezolano que no se puede trasladar en el metro o utilizar los servicios más básicos, porque tampoco hay agua por los problemas de la electricidad. Casi todo el agua en Venezuela es bombeada a través de bombas eléctricas. Eso forma parte de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, y para ello es necesario, así como se logró un acuerdo con la Cruz Roja para la entrada con la Cruz Roja Internacional para el ingreso de la ayuda humanitaria, yo estoy convencido, y lo estamos muchas personas que tenemos que ver con esto, que es necesario hoy día plantear una ayuda humanitaria en el sector eléctrico, es decir, que se logre un consenso entre las personas, vamos a decirlo, que administran Corpoelec, entre las personas que trabajan con Juan Guaidó, y que a través de algún mecanismo de conciliación, de algún mecanismo de coadministración, de algún mecanismo que se pueda acordar, y sobre lo cual hay experiencias anteriores de la Organización de Naciones Unidas, se puedan hacer las inversiones fundamentalmente en mantenimiento y en recuperación de unas pocas líneas, en este caso de las líneas de 765 y 400 y de sus subestaciones asociadas, así como en las principales plantas termoeléctricas, es decir, Tacoa, que está cerca de Caracas, Planta Centro, cerca. Bien, le recordamos a nuestros televidentes que estábamos conversando con Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero eléctrico, quien nos dibujaba un poco la situación del sistema nacional en este momento en el país.